Mis queridos, mis amados hermanos, mis queridos amigos, Gálatas 5:16 dice algo sorprendente. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire que pone en contraposición la carne, los deseos de la carne, o sea, la naturaleza carnal, dice la Biblia, y las cosas del Espíritu. Hay una historia que es muy interesante para poder ilustrar un poquito el tema de la carne y del espíritu. Y son dos personas, podemos decir mellizos, Jacob y Esaú. Jacob es ejemplo del espíritu y Esaú es ejemplo de la carne. Cuando estudiamos sus vidas, podemos obtener profundas enseñanzas espirituales. Vemos a Jacob que lucha con Dios para que lo bendiga, busca la bendición de Dios desesperadamente, trata de sobreponerse a toda circunstancia para buscar la bendición de Dios. Entonces pasa a llamarse Israel y representa al pueblo de Dios, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que en realidad ha sido sacado de la esclavitud de Egipto. Bueno, son todas figuras, pero que nos ayudan a entender. Egipto siempre representa al mundo, al sistema anti-Dios, anti-voluntad de Dios, que se opone a la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, la tierra prometida significa la bendición, la plenitud, la provisión, la prosperidad que Dios le quiere dar al cristiano en toda circunstancia de la vida. Pero cuando vemos a Jacob y a Esaú, vemos una gran diferencia. Esaú menosprecia la bendición por ser el primogénito y vende lo que se llamaría la primogenitura del primer hijo, ¿no?, por un plato de lentejas. Él desecha la bendición de Dios y empieza a llamarse en ese momento Edom, porque el guisado de lentejas al cual él eligió antes que la bendición de Dios era también rojo, ¿no? Entonces empieza a llamarse Edom. Era el mismo Esaú, significa rojo o colorado, por el guiso colorado que él eligió. Entonces, la carne menosprecia la bendición de Dios, como Esaú perdió el derecho a esa bendición. Así, la persona que elige la carne pierde el derecho de exigir la bendición. Después no la va a vivir, no la va a experimentar. ¿Cuánto valía para Esaú ese plato de lentejas? Era tan valioso, era más valioso que la bendición de Dios, que el propósito que Dios había puesto para su vida. Entonces, así es la carne. Y así son las cosas del espíritu. Entonces, esta historia, esta diferencia entre Jacob y Esaú es lo que nos enseña cómo es la carne y cómo son las cosas del espíritu. Entonces, en realidad, amado, elijamos lo mejor, elijamos las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque hay un tremendo enemigo y tenemos que desecharlo, que son las pasiones carnales, las pasiones pecaminosas de la carne, que nos quieren gobernar, que nos quieren dirigir la vida. Eso no agrada a nuestro Dios. Vencer a la carne es lo que nos enseña la Biblia, en la batalla día a día, que no tiene descanso. Así va a ser hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. Digamos no a las pasiones carnales y sí a lo que el Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu. Usemos la palabra de Dios como una espada para espantar, para cortar las pasiones carnales en el nombre de Jesús y para vencer los engaños de las tinieblas que quiere usar nuestras pasiones carnales para desviarnos del camino del Señor. Oramos. Señor Jesús, hoy me rindo a tus pies, desecho todo deseo de la carne que no me permita servirte como lo mereces.
Perdona mis pecados, enséñame a ser recto, enséñame a ser fiel, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén.